Son las 7:59 de la mañana. Bajo corriendo las escaleras con la bolsa de basura en una mano y el miedo social en la otra. Si no la dejo en el sitio exacto antes de las 8:00, tendré que esperar 3 días más para volver a tirarla. Ese retraso puede parecer insignificante, pero aquí no lo es. En Japón, llegar tarde a sacar la basura puede convertirte en el enemigo silencioso del vecindario. El desorden no se perdona. Una vecina me ve, me señala su reloj sin decir nada. Su mirada lo dice todo. Ya es tarde. Hay juicio, aunque no haya palabras. Esto no es una broma. En Japón, tirar la basura tiene normas más estrictas que muchas leyes de tráfico. Y sí, todo el mundo las conoce. Y si te equivocas, no hay multa, pero puede que recibas algo peor: el juicio social, el rechazo silencioso de quienes te rodean. Todo comienza cuando te mudas y te entregan un papel misterioso, el calendario de recogida de residuos. Tiene colores, símbolos y mucha letra pequeña. Piensas que es algo opcional, un folleto aburrido, hasta que intentas tirar la basura por primera vez y todo el sistema se activa contra ti. Te das cuenta de que cada día de la semana tiene asignado un tipo de residuo distinto y que saltártelo, aunque sea por desconocimiento, no está permitido. Lunes para lo combustible, martes para lo no combustible, miércoles para plásticos. Y así sucesivamente. A veces varía entre barrios. Y no vale con tirarla por la noche. Solo puedes sacarla por la mañana, poco antes de la recogida. Hay franjas horarias concretas. Si lo haces mal, no desaparece mágicamente. La bolsa se queda ahí, en la acera, con una etiqueta que dice incorrecto, un pequeño cartel de vergüenza. Es una especie de castigo público. Tu error queda expuesto ante todo el barrio, como una mancha en la armonía colectiva. Y lo peor no es eso. Lo peor es que pueden abrir la bolsa y buscar pistas de quién fue. La privacidad queda en pausa. ¿Una carta con tu nombre? ¿Un recibo? Basta una pista para que te conviertas en el vecino que no sabe reciclar. Y eso se recuerda. La primera vez que me pasó, sentí una mezcla de vergüenza, paranoia y ganas de mudarme a otro planeta. Me prometí no fallar otra vez. Pero tras el susto inicial, decidí entender cómo funciona realmente este sistema tan preciso, porque claramente hay algo más detrás. En Japón, los residuos se dividen en muchas categorías, y cada una tiene su tratamiento especial. No es casualidad, es disciplina colectiva. Combustible, restos de comida, papel sucio, pañuelos, cosas que pueden incinerarse fácilmente sin emitir sustancias peligrosas. No combustible, objetos metálicos, cerámica, cosas que no se queman o que contaminan si lo hacen. Aquí entran hasta los cepillos de dientes. Plásticos, bandejas, envoltorios, bolsas, pero no PET, porque las botellas PET tienen su propio día y su propio proceso de reciclaje. Y ojo, las botellas PET deben ir sin etiqueta ni tapón, esos van por separado. ¿Complicado? Bastante, pero efectivo. Luego está el vidrio, las latas, el cartón, los textiles, cada uno con su propio día en el calendario, y cada uno con normas específicas. Si tienes un mueble o un electrodoméstico viejo, no puedes dejarlo en la calle. Tienes que pedir cita al ayuntamiento con antelación. Ellos te asignan una fecha y te venden una etiqueta que debes pegar en el objeto. Sin esa etiqueta, no se lo llevan. No hacerlo puede significar que el mueble quede ahí durante días, o que alguien lo tire dentro de tu portal, como forma de que aprendas. Para gestionar todo esto, en muchos barrios hay una figura especial, el gomitanto o encargado de la basura. El encargado de la basura. No tiene uniforme, pero todo el mundo lo respeta como si fuera un agente secreto medioambiental. Esta persona vigila que nadie saque la bolsa antes de la hora, que esté bien separada y en el sitio correcto. A veces incluso hace rondas. Algunas veces cambia cada mes. Otras, siempre es la misma señora mayor que todo el mundo teme, por su precisión y carácter. ¿Por qué tanto control? Por una mezcla de orden, civismo, respeto al espacio común y conciencia ambiental colectiva. En Japón, el espacio público se cuida como si fuera la casa de todos, literalmente. Lo que haces en la calle también te define. Tirar mal la basura no es solo un descuido,
Es una falta de respeto a tus vecinos, a la comunidad y al equilibrio social. También es una cuestión de higiene. En verano, una bolsa con comida puede atraer cuervos, gatos o algo peor, cucarachas gigantes. Además, el sistema está diseñado para facilitar el reciclaje real, no solo el aparente. Aquí, la separación sí marca la diferencia. Por eso las bolsas son transparentes, para que se pueda ver qué hay dentro sin necesidad de abrirlas. Hay confianza, pero también control. El trabajador que recoge la basura no es invisible, se respeta su labor y separar bien los residuos es parte de ese respeto. Incluso en las escuelas, los niños aprenden a separar basura desde pequeños. Es parte de su educación básica y su vida cotidiana. En algunas zonas rurales, el reciclaje está tan optimizado que solo se genera una bolsa de basura común por semana, o incluso menos. Todo lo demás se reutiliza, se recicla o se entrega en puntos especiales de recogida. La basura casi no existe como concepto. En mi experiencia, aprender este sistema fue difícil al principio, pero también profundamente revelador. Me hizo más consciente de todo lo que consumo, de lo que tiro, de lo que podría evitar tirar si pensara un poco más. También me hizo reflexionar sobre cómo, en otros países, damos por sentado que alguien más se hará cargo de lo que desechamos. En Japón, cada persona es responsable de lo que genera, y eso cambia tu forma de pensar y de actuar, aunque no quieras. Lo más curioso es que, cuando vuelves a tu país, echas de menos ese orden. Te molesta el caos que antes ignorabas. Extrañas saber qué pasa con tus residuos. Te molesta ver contenedores rebosando, bolsas mezcladas y la falta de sentido común. Así que ahora te pregunto, ¿tú podrías vivir así? ¿Seguirías un calendario para tirar la basura cada semana? ¿O te parecería una locura demasiado estricta para algo tan simple como sacar una bolsa? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu opinión y saber cómo se gestiona esto en tu ciudad o país. Y si quieres conocer más secretos del Japón cotidiano, de esos que nadie te cuenta en las guías turísticas, suscríbete a Japón Oculto. Hasta la próxima.